el descenso. Al llegar la mañana del día domingo, Lupa despertó algo confundida y no fue sino hasta que se puso de pie que recordó que estaban en la casa de los padres de Lincoln. Con delicadeza, abandonó el cuarto y bajó por las escaleras, esperando encontrar a Lincoln en el trayecto. En su lugar, halló a su madre viendo televisión. Lupa se acercó a ella y se sentó a su lado. «Buenos días», le dijo Rita de manera cálida, «espero que hayas dormido bien». Lupa parpadeó un par de veces, seguía medio dormida. «Dormí muy bien, gracias», contestó antes de preguntar, «¿qué hora es?». Las 8. Se sorprendió al darse cuenta de la hora, pues los fines de semana solía dormir hasta mucho más tarde. «Veo que no estás acostumbrada a despertar temprano los fines de semana», comentó Rita con una sonrisa. Lupa se aclaró la garganta antes de responder, «Es en esos días que Lincoln desayuna ese repugnante emparedado. Digamos que prefiero evitarlo». La madre de Lincoln asintió con una mueca de asco. Incluso ella no podía comprender que le veía a su hijo a esa extraña mezcla y mucho menos comprendía cómo no lo enfermaba el degustarla de forma regular. Dado que la televisión de día domingo no era para nada entretenida, Rita decidió que podría pasar algo de tiempo de calidad con su invitada. «Los chicos están en el ático moviendo algunas cajas», le explicó a Lupa. «¿Qué dices si los esperamos en la cocina bebiendo una taza de café claro?» «Suena bien para mí», respondió Lupa, siguiendo a Rita a la cocina y tomando asiento en la única mesa que quedaba, la de los adultos. Ambas charlaron por un buen rato, más que nada de la vida cotidiana. Rita le hizo muchas preguntas a Lupa pero nada demasiado personal. «No tienes idea de lo mucho que he extrañado esto», dijo Rita de improviso. «No es lo mismo sin las chicas alrededor, todavía me cuesta acostumbrarme al silencio». Lupa podía imaginarlo, todas esas personas agolpadas en la sala y la cocina, yendo de un lugar para el otro, hablando de tantas cosas que le costaba trabajo al pensar en cómo Lincoln se las arreglaba para estar al pendiente de todas. Con una nota de tristeza, recordó lo que era la vida en el orfanato. Si bien era cierto que habían muchas chicas como ella, jamás llegó a sentir que pertenecía a ese ni a ningún otro lugar. Siempre se sintió como una extraña, una invasora de la que tarde o temprano se desharían, pero todo eso cambiaba con la familia de Lincoln, al menos así se sentía con sus padres, e imaginaba que no sería tan distinto con el resto de sus hermanas, salvo con ella. Recordó la noche anterior, y quiso averiguar más sobre esa persona. «Lincoln me ha hablado mucho de sus hermanas, en especial de Luke». Y Rita apenas dio señas de lo que pasaba por su cabeza, habiendo aprendido a ocultar su incomodidad frente a ese tópico. Depositó su taza sobre la mesa y se aclaró la garganta. «Sí, supongo que lo hizo». Lupa le dio un sorbo a su café. «Sé que no debería entrometerme», dijo en voz baja, «pero, ¿qué pasó con ellos dos?». «No lo sé, un día tuvieron una fuerte discusión y dejaron de hablar, lo que es extraño porque durante un tiempo se volvieron inseparables», musitó Rita sobre sus hijos. «¿No fue por lo de su divorcio?». «Creí que Ron y Ann tendría que ver con eso». «Fue antes de Ron y Ann, querida», aclaró Rita, «al menos eso creo. Sabes, según yo, Lincoln jamás pudo comprender el que Luke haya perdonado a su marido». «Ya veo», respondió Lupa, hilando lo que decía la madre de Lincoln con lo que sabía de la noche anterior. «Lincoln siempre ha intentado proteger a sus hermanas, a veces a costas de sí mismo», dijo la matriarca Loud aparentando orgullo, a pesar de que en realidad, en su voz se notaba la tristeza. «Con Luke fue así, le dedicaba todo su tiempo y bueno, al final, cuando regresó con Rocky, pues Lincoln no lo tomó bien. Desde entonces su relación no fue la misma». Lupa dejó el café a un lado, cruzó los brazos sobre la mesa y apoyó allí su cabeza. «Debe haber sido muy difícil para él», murmuró resignada, «con lo mucho que quiere a sus hermanas, de seguro se sintió traicionado». Rita no supo qué contestar. Como madre de los dos, no le enorgullecía el admitir que había llegado a sospechar que algo ocurría entre ellos, algo que de ser cierto pues bien, le hubiese puesto fin de inmediato, pero eso era entonces dado que en el presente, la sola idea de que Lincoln estuviese interesado en cualquiera de sus hermanas de ese modo especial le parecía ridícula. Además, Luke amaba a su marido, por algo terminó perdonando esa infidelidad y al final todo les salió bien, tenían una hermosa familia y ambos eran muy felices. Recorrió el borde de la taza con la yema de los dedos, viéndose a sí misma en el reflejo de la bebida ahora tibia. Rita había aprendido a aceptar que sin importar cuánto lo desease existían cosas contra las cuales no podía luchar. Fue una lección que tuvo que repetir muchas veces pues sus hijas, sus muy especiales hijas no siempre podrían contar con ella.
Tenía más que claro que Lenny no siempre podría depender de ellos ni de sus hermanas y que un día, tendría que cuidar de sí misma. También sabía que no todo el mundo sería tan civilizado como lo eran ellos frente a la bisexualidad de Luna y que allí afuera, existirían personas que la odiarían por algo que era completamente natural en su hija. Comprendía que Lola, de seguir con los concursos de belleza, entraría en un mundo de competencia descarnada y brutal y que siendo ese el caso, su amada niña podría convertirse en una persona a la que ella no reconocería. Esto, lo había aprendido a aceptar sobre todas y cada una de sus hijas, por ello estaba segura que sin importar el contratiempo, ella estaría allí de uno u otro modo, pero más que nada, que debía de confiar en que ellas podrían solucionar sus propios problemas. Era en efecto una lección importante, solo que en el caso de Lincoln pareció haberla aprendido demasiado bien porque cuando a Lincoln le sucedía algo, siempre hallaba el modo de sobrellevarlo por su cuenta. Esa era una de las mayores preocupaciones de Rita Lowe, que su hijo se hubiese vuelto incapaz de buscar ayuda y con tal de no preocupar a nadie más, viviese fingiendo que era feliz para así no incomodarlos a ellos ni a sus hermanas. Gran parte del motivo por el cual Rita y Lynn estaban tan abiertos a recibir a Lupa en su casa era ese, que Lincoln tuviese a alguien en quien confiar, y sí, era injusto poner tamaña responsabilidad en alguien tan joven, pero no tenían otra opción, al menos ninguna que fuese a funcionar en realidad. Lupa, quería agradecerte, confesó Rita súbitamente, haciendo que la muchacha frente a ella se sobresaltase. ¿Agradecerme? ¿A mí? Sí, a ti, afirmó Rita, por acompañar y apoyar a mi hijo. No tienes idea de lo preocupados que estábamos por él. La matriarca Lowe, al ver el rostro sorprendido de la joven, se sintió aliviada. Eso le dio la confianza para abordar otro tema importante. También me doy cuenta de cómo lo ves. Lupa se reclinó en su silla. Vaya, no creí que se notase tanto, bromeó, pero no ha pasado nada. Si eso es lo que le preocupa. Lo sé, cariño, lo sé, respondió Rita de forma amistosa. Solo quería pedirte una cosa, agregó. No te apresures, sigues siendo muy joven y la verdad, creo que lo mejor es que sigan siendo amigos, al menos por ahora. ¿Me comprendes, no es así, Lupa? Lupa mantuvo la compostura todo el tiempo. El hecho de que la madre de Lincoln creyese que no existía nada serio de parte de su hijo hacia ella facilitaba las cosas un montón, por eso, procuraría el mantener a Rita Lowe contenta, sabiendo que era una aliada a futuro. En un par de años o quizás menos, ya no tendría que ocultar nada. Descuide, tendré cuidado, prometió de forma solemne. Rita la observó por un buen rato, tratando de dilucidar si es que lo que decía era cierto, hasta que se decidió a quebrar el silencio. Es gracioso, estoy seguro que mi suegra me dio la misma charla cuando empecé a salir con Lynn, le dijo a modo de anécdota. Lupa trató de imaginar a los padres de Lincoln siendo unos adolescentes. En su mente, dibujó al abuelo de Lincoln, al que conocía solo por historias y fotografías, dándole una charla a Lynn sobre lo que esperaba de su parte y las consecuencias que tendría el no comportarse como un caballero con su hija. Jamás pensó que sería al revés. ¿De verdad?, preguntó intrigada. Entonces, ¿fue usted la que se propuso? Así es, afirmó Rita sonrojándose. Bueno, la diferencia de edad no era un problema, pero Lynn era un chico tan dulce y tierno, y ya lo habían lastimado en un par de ocasiones, terminó de decir con un dejo de tristeza. En ese entonces su padre, pues no es una historia tan alegre. Rita sacudió la cabeza, rememorando al joven Lynn Lowe en toda su gloria, aquella primera cita en la camioneta que era su herencia. Mi padre me la dejó, al igual que su padre se la dejó a él, le había dicho con lágrimas en los ojos y un remarcado orgullo en su voz, y un día, la tendrá nuestro hijo. Para Rita, ese fue el momento en el que el chico con el que salía pasó a convertirse en el hombre de su vida. Fue el día en el que tuvo la certeza de que Lynn Lowe era la persona con la cual quería pasar el resto de sus días, y desde entonces que no se arrepentía. Creo que ella tenía miedo de que fuésemos demasiado rápido, pero luego vino Lori y después Lenny, y antes de que nos diéramos cuenta ya teníamos 11 hijos, musitó dulcemente. Ha sido una grandiosa aventura. 11 hijos, pensó Lupa, para quien, la idea de tener descendencia jamás había pasado por su mente. Vaya, murmuró anonadada, no importa cuántas veces lo escuche, sigue sorprendiéndome. Solo imagina lo que era vivir con ellos, todos compartiendo el mismo baño. Créame, sé lo que es eso. Ambas mujeres rieron, encontrando en esa conversación cierta camaradería. Para Rita, era reencontrarse con algo que no hacía desde hace un tiempo, siendo todas sus hijas ya adultas. No muchas veces podían encontrar el tiempo para hacer algo tan simple como beber una taza de café juntas. En cuanto a Lupa, caminaba por territorio desconocido, pero al menos se sentía cómoda.
Sintió algo de nostalgia brotar de su pecho, el charlar con Rita era justamente lo que imaginaba sería el charlar con la madre que nunca tuvo, cuando la idea de una madre seguía siendo algo que podía atesorar, de verdad extrañaba esto, suspiró Rita sintiéndose bastante contenta. Es agradable, le respondió Lupa, teniendo cuidado de no raspar el suelo al acercar la silla junto a la de Rita. Para cuando Lincoln terminó de ayudar a su padre, las encontró en la cocina una junto a la otra y se sorprendió al ver lo serena que se mostraba Lupa. Era la primera vez que se veía como una chica normal, la chica que debió de haber sido desde el principio. No se atrevió a interrumpirlas hasta que llegó la hora de almorzar, y al marcar el reloj las 8 de la tarde se despidieron de los Lowe y regresaron a casa. En el camino, Lincoln paró en una estación de gasolina para comprar algunos pertrechos. Al regresar al vehículo halló a Lupa con la mirada perdida en el exterior, viendo cómo los faroles de las calles aledañas se encendían uno tras otro. Sintió cierto temor al recordar lo que le había dicho sobre Lucky y muy a su pesar imaginó lo peor. Dejó las bolsas en el asiento trasero y condujo hacia el apartamento. Una vez allí, se detuvo frente a la puerta del garaje, buscó las llaves y al encontrarlas, Lupa alcanzó su mano. El peliblanco se giró para verla. «Lincoln, ¿qué somos?», le preguntó con seriedad. «Pues somos amigos, ¿no lo recuerdas?», le dijo, pensando en que quizás esa sería la mejor forma de darle una chance a Lupa de terminar con lo que sucedía entre los dos sin romper su promesa. De uno u otro modo, él cuidaría de ella, no importaba bajo qué condiciones. «No te veo como a un amigo», contestó Lupa sorprendiendo a Lincoln, «y sé que tú tampoco me ves de ese modo». Estaba convencido que después de saber lo de Lucky y entender a Ron y Ann, Lupa se daría cuenta de la clase de persona que era Lincoln Lowe y tomaría la decisión inteligente de dejarlo. Entonces él podría pensar con la cabeza clara en cómo ayudarla, tal vez con el apoyo de sus padres o incluso pidiendo uno que otro favor a sus hermanas. Cualquier cosa valdría la pena con tal de darle una vida normal. Se dijo a sí mismo que eso era lo que debería de haber hecho desde un principio, pero no, tenía que volver a entrometerse y de paso, arruinar las vidas de más personas. Ron y Ann, Lucky y ahora Lupa, Lincoln no se sentía merecedor de ninguna de ellas y a pesar de eso, teniendo a esa chica frente a él, podía admitir sin miedo que había sucumbido por completo y no se arrepentía de ello. «Tienes razón», admitió derrotado, «supongo que ya pasamos el punto en el que podemos ser amigos». Tomó aquella mano que lo sujetaba y besó sus nudillos, la calidez de los mismos se enfrentó a sus labios helados y partidos. Lupa se quitó el cinturón de seguridad, trepó el asiento hasta quedar de rodillas y le obsequió un casto beso a Lincoln, muy diferente de los anteriores. «Bastará por ahora», contestó ella, «pero quiero que sepas que no pienso esperar hasta los 18». Lincoln se sonrojó profusamente, mientras que Lupa le arrojaba las llaves de regreso y se cruzaba de brazos. «Vamos, ambos sabemos que no soy una virgen y además, es natural que quiera dormir con mi novio» y así sin más, todo regresaba a la normalidad, o al menos a la versión de normalidad que componía la vida de Lincoln. «¿Así que soy tu novio?», le preguntó después de estacionar. Lupa se bajó del auto y caminó por delante de él, apenas deteniéndose para darle tiempo de agarrar las bolsas. Por ahora, fue su respuesta. Además, le prometía a alguien ir despacio, y ella confía en mí. Lincoln se preguntó sobre quién hablaba, pero eso era una duda para otro día. Lo importante es que mañana sería lunes y Lupa volvería a vivir la vida de una estudiante de secundaria. Cómo se las arreglarían era algo que aún estaba por verse. Abrió los ojos para encontrarse con parte de una melena roja vibrante. «Otro día, otra tragedia por escribir», musitó desanimada, viendo que el reloj de su teléfono marcaba las 5:40 de la madrugada y aceptando casi a regañadientes que no volvería a conciliar el sueño. De forma apática, se separó de las cobijas que la envolvían a ella y a su marido. El suelo estaba frío, como de costumbre, se calzó un par de pantuflas y fue rumbo al tocador. Lucky vio su reflejo en el espejo, notando para su infortunio que el tinte negro comenzaba a desaparecer dejando la base dorada de sus cabellos descubiertas. Como en muchas otras ocasiones sopesó la posibilidad de dejar de teñirse el pelo y adoptar definitivamente su color natural, pero descartó la idea al poco tiempo. A final de cuentas, lo negro era lo suyo y eso no cambiaría, así como muchas otras cosas que no cambiaban. Dio un largo y profundo suspiro, y admitió muy a su pesar lo infeliz que era. Volvió a revisar su teléfono, habían algunos mensajes de parte de su madre, fotografías de la visita de Lincoln con su nueva amiga. Lucky se dedicó a mirar aquellas en las que salía su hermano. Lincoln se veía bastante bien, en especial en aquella foto en la que salía cargando cajas en el ático junto a su padre. Fue una de esas fotografías la que llamó poderosamente su atención.
Lincoln sentado sobre una de las cajas, sosteniendo entre sus manos el retrato de la bisabuela Harriet. Bajó la tapa del excusado y se sentó sobre ella, con el teléfono entre las manos, viendo en todo momento la imagen de su hermano que, de forma solemne, contemplaba a la primera persona que había inspirado a Lucky Loud a buscar algo diferente y por fin destacar de entre sus hermanas. Se sintió profundamente acongojada, porque si su hermano tenía ese retrato y lo atesoraba como ella solía hacerlo, solo podía significar una cosa. Todavía la quería, al menos lo suficiente como para recordar. Lucky deseó el poder hacer lo mismo, antes de que el peso de sus circunstancias la hiciese reflexionar. Casi podía sentir al fantasma de su bisabuela rondando cerca, tentando a Lucky a arriesgarse una vez más, ¿y cómo no hacerlo? Lincoln siempre le brindaba apoyo, tanto que en aquella fatídica ocasión no dudó en ofrecer algo más, algo que Lucky ansiaba de forma compulsiva. Su propio romance prohibido, desde entonces que Lucky batallaba día a día por justificar su decisión. Claro, al principio fue sencillo, volver con Rocky y revivir lo que tenían se convirtió en su escape de aquella relación condenada que existió con su hermano, eso, hasta que se dio cuenta de lo que la traición de su marido y la aparición de Lincoln habían provocado. La pasión entre los dos no existía más, pero, ya era demasiado tarde, ambos estaban atados por el peso de sus propias decisiones y como tal, tendrían que seguir adelante, en especial Lucky que en el proceso había renunciado a su primera hija. Se permitió guardar esa fotografía, de seguro su marido no aprobaría tal cosa, pero dado que no necesitaba saberlo, Lucky estaba confiada en que podría tener siquiera esa satisfacción. Estaba tan ensimismada en su pequeña traición que casi pasó por alto una de las fotografías, una selfie de su madre con alguien a quien no conocía. No puede ser, alcanzó a decir mientras que el teléfono resbalaba de entre sus dedos. Lucky se quedó observándolo por un buen rato, el golpe no logró oscurecer la pantalla en la cual, la imagen de su madre abrazando a una muchacha muy joven, de cabellos casi blancos, piel pálida y pecas resaltaba de forma desdeñosa para burlarse de Lucky que en más de una ocasión, imaginó que su hija se vería exactamente así. Esto no es posible, se dijo a sí misma, recogiendo el aparato mientras que recorría la galería de imágenes. En un raro desplante de ira, estuvo a punto de arrojar su teléfono contra la pared, molesta y herida, atemorizada por su hermano, preocupada por Lincoln por primera vez en mucho tiempo. Lo único que la detuvo fue la voz de su marido, preguntando si todo estaba bien. Lucky dio una corta respuesta y volvió a buscar en la galería, convenciéndose a sí misma de que no era posible que su hija y esa chiquilla fuesen la misma persona y de que no era necesario romper su promesa de no volver a ver a Lincoln a menos de que se tratase de una ocasión social. Además, no es como si fuese a recibirte después de lo de la última vez, le dijo su conciencia, la cual, a diario, se encargaba de torturarla. Al salir del baño siguió su rutina como si nada y regresó a su novela, teniendo cuidado en todo momento de no transformar a la protagonista en una versión de la otra Lucky, aquella cuya convicción no llegó a flaquear y para la cual, una boba promesa de amor hecha en el momento equivocado tenía valor, y en el caso del antagonista, aquel vampiro, pues leyó lo que llevaba escrito y se dio cuenta de que nuevamente le había dado cabello blanco. Borró un par de páginas antes de continuar, esperando que la monotonía del trabajo se encargase de sepultar el hecho de que siguiese enamorada de su hermano, siendo que él, con toda seguridad, no volvería a dirigirle la palabra.